Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy en nuestra clase veremos acerca de la historia. Cuando nos preguntamos por qué ha pasado tal o cual cosa, la mayor parte de las veces la respuesta es porque antes sucedió algo que la provocó. Por ejemplo, cuando tratamos de averiguar por qué está allí una ciudad, nos enteramos de que hace años varias personas se establecieron en ese lugar para vivir, construyeron sus casas y así poco a poco surgió esta ciudad. También hemos sentido la curiosidad de saber cómo viajaba la gente antes de un lugar a otro cuando todavía no existían los autos ni los aviones. La respuesta es que lo hacían a pie o montando en animales de carga, ¿sí? Y así podemos citar muchos ejemplos. Pero el hecho es que para conocer mejor nuestra realidad presente y para prepararnos para el futuro, es necesario conocer lo que pasó antes. Es así que tenemos a la historia, que es una ciencia que estudia los hechos y sucesos ocurridos en el pasado y a sus protagonistas por medio del análisis de las fuentes. Los hechos pueden ser políticos, sociales, económicos o culturales. ¿Y quiénes son los protagonistas? Son las personas que vivieron esos sucesos. Por ejemplo, los reyes y nobles, comerciantes. Ellos son muy nombrados, por ejemplo, en la Edad Media, los campesinos, los políticos, los científicos. Algunos dirán que la historia es un poco aburrida, que la historia es mucha teoría. Sin embargo, yo les puedo decir que la historia es muy importante porque nos ayuda a entender el presente, nos ayuda también para nosotros eh, no cometer los mismos errores de antes, nos ayuda a conocer nuestras raíces, de dónde venimos. Y todo esto nos ayuda a tener una visión crítica de los hechos y a no dejarnos engañar. Podemos observar una imagen de los niños judíos en un campo de concentración nazi. Nos ayuda a esta imagen, con esto podemos observar hechos muy dolorosos que sucedieron en el pasado. Dentro de la historia tenemos a los historiadores, que son las personas que estudian el pasado. ¿Ellos en qué se basan? Se basan en documentos, en monumentos, en instrumentos de trabajo, utensilios de cocina, armas de guerra. Y también algo muy importante que utilizan los historiadores son los testimonios. ¿Quiénes dan esos testimonios? Por lo general lo hacen o lo recogen de las personas adultas mayores, quienes ya han vivido muchos años y pueden contar cómo era la vida de antes. También las personas que ayudan a los historiadores son los arqueólogos. Ellos se encargan de excavar y de descubrir objetos y construcciones que con el paso de tiempo han quedado ocultos o enterrados en diversos lugares del territorio. Gracias a la arqueología, conocemos, por ejemplo, las ruinas de grandes edificios o los objetos que los antiguos usaban para trabajar, para comer, para adorar a sus divinidades. De este modo podemos entender cómo vivían los pobladores de ese tiempo. Tenemos ahora las fuentes históricas. Las fuentes históricas es cualquier resto material. Pueden ser joyas, vestidos, armas, cerámicas, también pueden ser ruinas arquitectónicas. Otra fuente histórica puede ser un documento escrito. Asimismo puede ser una carta, un testamento. Las fuentes históricas también pueden ser orales, una entrevista, un discurso, un testimonio, como lo decíamos antes, de una persona adulta mayor. Otra fuente histórica son los gráficos o audiovisuales. Dentro de ellos tenemos lo que son las pinturas, grabados, fotografías, películas. Todas estas fuentes históricas ofrecen al historiador información sobre la actividad humana y le permite reconstruir poco a poco el pasado. Una breve clasificación de las fuentes históricas son en primarias y secundarias. ¿Cuáles son esas fuentes históricas primarias? Son las pertenecientes a la época histórica estudiada. Puede ser una moneda, como vemos ahí los gráficos, una espada, un diario privado, un anillo, todos aquellos objetos que son propios de ese momento, ¿no? De ese momento de la historia. Y también tenemos las fuentes históricas secundarias, que son las elaboradas a partir de las fuentes primarias.
en épocas posteriores. Aquí tenemos un ejemplo, un mapa o la descripción de una moneda que encontramos en un libro. Son algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, todas estas fuentes que ya contienen información son secundarias y aquellas que se han encontrado en un lugar determinado son las fuentes primarias. Tenemos acá una imagen en donde usted podrá apreciar, ¿no?, algunas fuentes históricas y las podremos determinar dentro de qué grupo estamos. Por ejemplo, podemos observar un, un pilar de una construcción que sería asimismo una fuente histórica material. Esta conversa que tienen acá estos arqueólogos podemos determinarle como una fuente oral. Podemos visualizar un monumento que también sería una fuente histórica material, un mapa, una fuente histórica gráfica, y así podemos ir encontrando una serie de fuentes históricas. Muchas gracias.